Bueno, ya estamos entonces. Bueno, hoy vamos a ver un tema que es bastante interesante, va a ser más teórico, no van a ver una parte tan práctica de esto. Em, digamos, en principio no es uno de los temas que más desarrollo digamos, le vamos a dar en la materia, pero sí es un tema que probablemente no vean en el resto de la carrera o lo vean muy por arriba. Y la idea es, complementando a todo lo que es, bueno, lo que vemos de gestión y costos en general durante el curso, la idea es complementar con esto que es cómo evaluar una empresa que no cotiza en la bolsa. Así que les voy a compartir, avísenme si pueden ver la pantalla. Sí, ya sé. Ahí ven en pantalla completa el PowerPoint. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, nada, la idea de lo que vamos a ver ahora, este es una presentación que es de Bruno, bueno, que el objetivo es analizar distintas metodologías que se utilizan para evaluar empresas. Esto se usa, a ver, el enfoque que le vamos a dar la mayor parte del tiempo es evaluar empresas. Cuando hablamos de evaluar empresas, estamos diciendo de decir qué valor tiene una empresa determinada, o sea, cuánta plata vale una empresa. Es decir, yo quiero comprar un negocio, bueno, cuánta plata tengo que poner. Em, Probablemente ya lo sepan, pero existen empresas que tienen cotización pública, es decir, que uno puede comprar acciones en el mercado de capitales, o sea, la bolsa. Entonces, bueno, ahí, digamos, si bien el precio y el valor no son dos números que son exactamente lo mismo, porque la realidad es que se presentan permanentemente movimientos en el precio, mientras que el valor de un día para el otro no cambia. Em, bueno, las empresas que no cotizan directamente no tenemos un precio de referencia, es decir, nosotros no podemos ir al mercado de capitales, entramos, prendemos la computadora y nos fijamos, bueno, cuánto sale la acción de esta empresa y la multiplico por la cantidad de acciones y compro la empresa. Eso en la mayoría de las empresas de Argentina no se puede hacer. Es decir, en la bolsa argentina cotizan menos de 100 empresas y bueno, hay cientos de empresas en el país. em, Así que bueno, la idea es ver un poco esto, digamos, ver un poco cómo se evalúa una empresa y cuál debería ser el costo de de que yo tendría que pagar si quiero adquirir una empresa. Obviamente son modelos que son, tienen siempre un componente subjetivo. La realidad es que los modelos en sí eh, no son, no son tan complejos, es decir, son cosas digamos, estudiando en la Facultad de Económicas lo van a poder entender. Lo que siempre van a tener estos modelos que vamos a ir viendo son supuestos. Y esos supuestos son lo que, por ahí no vamos a entrar en detalle porque no vamos a ver un caso puntual, pero esos supuestos son los que nos van a mover el valor para un lado y para otro. Vamos a hablar igual un poco de eso. Pero bueno, o sea, la parte del sistema, del mecanismo de la evaluación es más sencilla de lo que se cree. Después la parte de meterle subjetividad siempre va a depender de los contextos, o sea, es lo que termina llevando más tiempo para hacerlo de manera correcta. Como métodos de evaluación, hoy nos vamos a enfocar, como les dije, en empresas que no cotizan en la bolsa, es decir, nos vamos a enfocar más en la parte que estaría en lo que es flujo de fondos descontados, o sea, DCF, que viene de las siglas en inglés. Em, y bueno, ahí tenemos como dos modelos principales. El que vamos a ver, que es el que más se usa, es el que tiene, digamos, una tasa de descuento, que es la WACC. Y después otros, existen más métodos de evaluación, pero bueno, estos son como los dos principales o los dos más usados. Por otro lado, tenemos lo que serían los múltiplos o comparables, en el cual esto se usa mucho para las empresas que sí cotizan en la bolsa, pero para las empresas que no, de repente es difícil encontrar, sobre todo en Argentina, una empresa comparable. Supongamos que yo digo, bueno, quiero evaluar eh, una empresa, no sé,
una empresa que tiene ferreterías, por poner un ejemplo. Tiene varias ferreterías, bueno, es una marca de ferreterías. Y yo salgo a buscar en el mercado alguna empresa comparable, es decir, que cotice en la bolsa y que tenga un precio de referencia, y probablemente no la encuentre. O sea, en lo que es la bolsa argentina, esto no hay tantas empresas que cotizan, entonces no la voy a encontrar. Si la llegara a encontrar, si de repente yo digo, bueno, quiero hacer la evaluación para, no sé, un banco que quiere salir a cotizar en la bolsa, bueno, de repente sí voy a poder usar ese método porque voy a poder comparar por múltiplos, que ahora vamos a ver igual qué es, con em, empresas que sí, que cotizan en la bolsa, no sé, Banco Galicia, Banco Macro, los que están cotizando. Pero nos vamos a enfocar principalmente en la parte de flujo de fondos descontados, que es la que nos va a permitir em, valuar una empresa, em, digamos, que no cotiza en la bolsa, haciendo algunas consideraciones. Así que voy a enfocar principalmente sobre eso. Bueno, para hacer esto, o sea, DCF son las siglas en inglés, en español sería flujos de fondos futuros del negocio, también se puede llamar de esa manera. Em, lo que vamos a hacer, bueno, cuando nosotros queremos evaluar una empresa, queremos saber, por este método, lo que vamos a querer saber, en primer lugar, son proyecciones de cuánto va a ganar la empresa, cuál va a ser el flujo de fondos futuro que va a generar esa empresa año a año. Puedo decir, bueno, cuál va a ser el flujo de fondos que va a generar de acá a 5 años, de acá a 10 años. En general se usa de a 5 o a 10 años. Si es un negocio maduro, es decir, sólido y que no es de crecimiento, con 5 años está bien. Si es un negocio digamos, con crecimiento, en general se toma 10 años porque las proyecciones pueden, eh, digamos, los próximos años pueden ser muy optimistas y de a poco ir mermando esa proyección en la medida que la empresa va tomando más crecimiento. O sea, si yo mm, voy a hacer el ejemplo con empresas que cotizan en la bolsa como para que se tome la dimensión. Em, si yo quiero evaluar, lo voy a tomar con ejemplos de empresas de Estados Unidos como para poder, digamos, hacer mejor el ejemplo. Si yo quiero evaluar una empresa como Coca-Cola, que es una empresa sólida y que no crece demasiado todos los años, porque ya es una empresa grande que está en todo el mundo, probablemente elija 5 años, pero si yo de repente quiero no sé, hacer una proyección para OpenAI, o sea, la empresa de ChatGPT, y bueno, ahí sí va a ser más adecuado hacer una proyección con más tiempo. Obviamente es difícil saber lo que va a pasar en 10 años, pero es muy probable que eh, le asigne tasas de crecimiento distintas en cada uno de esos 10 años. Entonces, lo primero es eso. La primera parte del método va a ser establecer cuáles van a ser los flujos de fondo futuro en cada año de acá a 5 o 10 años. En el caso de que sea un proyecto de inversión que va a durar 12 años, por ejemplo, o 13 años, eh, bueno, en ese caso yo puedo hacerlo directamente a 12 o 13 años, es decir, esto no es una regla rígida. Los 10 años los ponemos como diciendo, bueno, como una empresa, si bien las empresas en algún momento cierran, todas las empresas en algún momento van a cerrar, o sea, y van a abrir otras, por más que pasen 100 años, bueno, en algún momento se agotan. Pero como yo no proyecto que una empresa vaya a cerrar o pienso que va a cerrar, pero dentro de, no sé, muchos, muchos años, entonces por eso es que decimos 10 años, porque bueno, en general lo tomamos como que es algo a perpetuidad. Eso va a ser lo primero. Lo segundo va a ser tomar el valor residual de la empresa, que esto es algo, Perdón, digamos, una sí, pregunta. Este PowerPoint está en el campus. sí, sí, este PowerPoint está en el ¿Sabes campus. con qué nombre? Me parece que el nombre estaba como el nombre, esto de acá, valuar empresas que no cotizan en bolsa, es un nombre, o valuación, por ahí va el nombre. Ok, gracias. No, era.
Bueno, entonces tenemos en primer lugar lo que es la proyección, después vamos a tener lo que es el valor residual, es decir, bueno, pasaron esos 5 o 10 años. Nosotros dijimos, bueno, proyectamos cuáles son los flujos de fondo que va a generar la empresa de acá en el año 1, el año 2, 3, 4 y 5 o hasta 10 años, pero después no es que la empresa deja de existir, o sea, la empresa sigue existiendo y todos los activos de la empresa siguen valiendo algo. Eh, entonces, al final del horizonte de esa proyección, que serían esos 5 o 10 años, bueno, voy a decir, la empresa tiene este valor residual. Ese valor lo voy a poder calcular de varias maneras. Las dos principales va a ser decir que, bueno, que a partir de ese momento la empresa va a seguir creciendo a perpetuidad, como dice ahí, o sea, sin límite de tiempo, a una tasa de crecimiento anual, que podrá ser el 2, el 3%, no mucho más. O también puedo hacer esa evaluación por un múltiplo de salida del negocio. Eso después cuando veamos múltiplos se va a entender un poco mejor a qué me refiero. Después, una vez que yo tengo esos, eh, básicamente 5, o sea, yo voy a tener proyecciones de 5 o 10 años más un valor residual. Es decir, yo voy a tener 6 u 11 flujos futuros, o sea, 5 más el valor residual o 10 más el valor residual. Supongamos que lo hice a 10 años, voy a tener 11 números distintos, lo que va a ganar la empresa en 2020, bueno, 24, 25, 26 y así, y el valor residual. Y a todo eso, lo que voy a hacer, esto en definitiva no deja de ser un cálculo de VAN, o sea, un cálculo de valor actual neto, que bueno, probablemente es un tema que vieron en cálculo financiero. Em, lo que yo voy a tener que hacer, básicamente es esos flujos futuros, descontarlos por una tasa de descuento. ¿Por qué los descuento por una tasa de descuento? Porque lógicamente no es lo mismo digamos, cobrar eh, $1.000.000 este año que cobrarlo dentro de 10 años. $1.000.000 dentro de 10 años vale menos que $1.000.000 dentro de 2 años y eso vale menos que $1.000.000 dentro de 2 meses. O sea, por un efecto de valor tiempo del dinero, ¿no? Entonces, a todos esos flujos futuros yo les voy a aplicar una tasa de descuento que la que vamos a ver ahora, hoy, va a ser la WACC. Esto también van a profundizar por ahí un poco de la WACC en administración financiera. Si no me equivoco, todavía no la deben haber hecho, pero bueno, es otra de las materias en las que pueden llegar a profundizar un poco más. Eh, eh, sí, me parece que todavía no le hicieron esa materia. Bueno, y una vez que yo descuento ese flujo de fondos y el valor residual, ya voy a tener el valor presente de esa empresa, es decir, voy a saber cuánto vale la empresa. Em, Obviamente, como les dije, el método, ahora vamos a ver igual, digamos, lo vamos a poner un poco más en números, ¿no? Pero el método siempre va a tener subjetividad, es decir, yo le voy a ir asignando proyecciones en el que voy a decir, bueno, la empresa el año que viene va a ganar, no sé, $1.000.000, al año siguiente va a ganar 1.100.000 porque va a crecer al 10% y bueno, así en adelante. Pero yo lo que puedo hacer también es lo que se llama un análisis de sensibilidad, es decir, que es lo que tenemos acá, es decir, que yo puedo decir, bueno, yo le proyecto, no sé, que la empresa va a crecer 10% los primeros 5 años. Ese es mi valor, eh, mi media. Pero también puedo hacer un rango en el que digo, bueno, pero ¿qué pasa si crece al 15 o qué pasa si en vez de al 10 crece al 5%? Entonces ahí voy a obtener lo que es un rango. eh, y bueno, es eso, a eso nos referimos con análisis de sensibilidad. O sea, lo que en definitiva voy a tener es un rango de valor presente de la empresa. Y después viene la parte, bueno, la parte de ajustes, que es lo que figura ahí abajo, em, que lo que voy a hacer es ajustar el valor de la firma em, por la deuda neta, es decir,
yo como valuación de empresa lo que quiero evaluar es el equity, o sea, lo que sería el capital propio, el patrimonio neto. Entonces, a ese valor de la firma yo le voy a descontar, le voy a sacar la parte de la deuda neta. Em, Después vamos a ver igual más en detalle cada uno de estos 5 puntos, ¿no? Em, Así que bueno, también, como dice ahí, se deben ajustar los valores obtenidos por pasivos o activos no considerados en la proyección. Hasta acá alguna pregunta, igual vamos a ir desarrollando de cada uno de estos puntos a partir de ahora, esto es solo la introducción. Pero bueno, algún comentario, alguna pregunta o algo? Este es uno de los métodos de evaluación. Exactamente, sí, el método DCF o bueno, en español sería FFD. Es uno de los métodos de evaluación. Sirve para empresas que cotizan en la bolsa también. Es decir, si ustedes dicen, bueno, quiero ver si una empresa, no sé, cualquiera que cotice en la bolsa, en general esto tiene más sentido hacerlo con empresas digamos, de países desarrollados que de países argentinos, pero también se puede hacer con empresas argentinas. Ustedes dicen, bueno, quiero saber si la acción de tal empresa está cara o barata. Bueno, un método como para averiguar eso es este. No es el único, pero sí. Y bueno, también el sentido que tiene es poder usarlo para empresas que no cotizan en la bolsa, justamente porque lo de múltiplos que vamos a ver un poco más rápidamente al final, no nos sirve tanto por ahí para la evaluación de una empresa que no cotiza. Así que sí. Ok, gracias. Bueno, entonces, bueno, ya metiéndonos más en lo que es el WACC, que es la parte de la tasa de descuento. em, a ver, lo que yo voy a buscar acá es, bueno, WACC significa Weighted Average Cost of Capital. em, y básicamente lo que estoy diciendo es, una empresa tiene dos partes. O sea, la financiación de una empresa se da de dos maneras. Se da por capital propio o equity o patrimonio neto y por deuda, es decir, por pasivos, ¿no? Esos son los dos componentes con los que se financian los activos de una empresa. O sea, de un lado está el activo, vale 100 el activo, del otro lado está el patrimonio neto que vale, no sé, 60 y el pasivo que vale 40. Entonces el activo se financia con pasivo o patrimonio neto. Normalmente una combinación de ambas. Em, entonces, bueno, ahí es lo que dice que el WACC tiene básicamente dos componentes. El costo del equity, el equity sería como el patrimonio neto, que lo vamos a llamar KE, y el costo de la deuda, que lo vamos a llamar KD. Em, ¿Por qué hablamos de KD antes de impuestos y KI después de impuestos? Porque cuando yo, en lo que es un estado de resultados de una compañía, que esto, bueno, también seguramente lo fueron viendo, em, viene antes de lo que es el descuento de impuesto a las ganancias, es decir, una compañía tiene ingresos, costos operativos, bueno, un resultado, se llega a un resultado antes de impuestos y a ese resultado antes de impuestos también se le restan los intereses, es decir, la deuda se paga, eh, se descuenta en un estado de resultados antes de la parte de impuestos. Entonces, eso nos dice que, en cambio, la parte del equity va después de los impuestos, o sea, el resultado final de una empresa es después de los impuestos. Eso que nos dice que la parte de lo que es el apalancamiento por deuda, desde un punto de vista impositivo, es más conveniente porque, bueno, porque la empresa eso se lo deduce de ganancias, mientras que la parte del equity, como va después digamos, es el resultado final, eso la empresa no se lo puede deducir de ganancias. Por eso hablamos de un KD, que es antes de impuestos, pero en realidad el KI es después de impuestos, o sea, es el costo de la deuda y básicamente en la fórmula lo que se ve es
que a la parte ahora vamos a desarrollar la fórmula que es esto de acá, no se asusten que no es tan difícil como parece. Pero básicamente lo que hacemos con la deuda es aplicarle este ajuste por impuestos. Ahora igual cuando desarrollemos componente por componente de la fórmula, vuelvo a esto, pero bueno, acuérdense que la deuda em, tiene ese beneficio impositivo, o sea, ese beneficio de que eh, digamos, la empresa se lo puede contabilizar para ganancias, cosa que el equity no. Entonces, antes de ir a la fórmula, un supuesto que se asume es que la estructura de financiamiento del capital, es decir, la proporción entre equity o patrimonio neto y deuda es estable. Es decir, lo que yo les dije antes, si el activo es 100 y em, el patrimonio neto es 60 y el pasivo 40, bueno, esa relación 40-60 se mantiene en este cálculo de la WACC. Entonces, ese es un primer supuesto, ¿no? Em, entonces, el cálculo, como para llegar a lo que es la WACC, va a ser de la siguiente manera. Yo voy a tener por un primer lugar el costo del equity, que es esto de KE, que es la tasa que me va a demandar el accionista. Es decir, el accionista por poner su capital en riesgo, digamos, por hacer la inversión, me va a pedir una ganancia, obviamente. Entonces, ese KE es el numerito que le vamos a poner que demandan los accionistas. Que normalmente, como los accionistas son los últimos que cobran, es decir, en el estado de resultados, como les decía, viene todos los costos, sueldo, bueno, todo lo que se tiene que pagar, la deuda, todo, y último viene el estado el resultado final. Entonces, este KE normalmente siempre va a ser mayor al KD. Eso por un tema de que el accionista pone, digamos, tiene más riesgo que el que te presta. Y después a ese KE, que supongamos, no sé, después vamos a ver el número, pero digamos, en un país desarrollado podría ser 8%, 9%, depende de la empresa también. Lo voy a multiplicar por la proporción que representa el patrimonio, el equity, en el total de equity más deuda. En eso yo voy a proporcionar y supongamos que el equity es, vamos a hacer números redondos, la mitad, o sea, 0,5 de la suma de equity más deuda. El 50% es equity, entonces acá me va a quedar, si hacemos el ejemplo que yo les decía antes, 8% por 50 por 0,5, que sería el 50%, me terminaría dando un 4% esta parte de la ecuación. Y después viene la parte del costo de la deuda. Esta va a ser digamos, la tasa de interés que le cobra el banco o el mercado de capitales. En general, si es una empresa chica, probablemente sea el costo de endeudarse con el banco. En el caso de una empresa grande, eh, por ahí tiene acceso al mercado de capitales. Entonces, bueno, acá va el costo de endeudarse que tiene la empresa, la tasa de interés. Y de nuevo, se proporciona de acuerdo al tamaño que tiene esa deuda en el total de la suma de equity y deuda. Es decir, el porcentaje que corresponde a la deuda del total de los activos. Y em, obviamente esta parte de acá, este paréntesis y este paréntesis de acá, me tienen que dar obviamente un 100% porque estoy sumando, o sea, estoy haciendo equity sobre equity más deuda y después estoy haciendo deuda sobre equity más deuda. Nada, eso obviamente el total da 100%. Y acá en KD, bueno, como les decía, es el costo de la tasa de interés por endeudarse. Pero además, lo que hago acá es 1 menos T. T es la tasa impositiva, la tasa del impuesto a las ganancias. Supongamos que el impuesto a las ganancias es del 30%, como yo esa deuda
la contabilizo antes del impuesto, entonces tiene este beneficio impositivo, con lo cual se reduce en esa proporción. En este caso, si T fuera 30%, o sea 0,3, esto me daría que el costo, digamos, de este término lo termino tirando un poco para abajo por el efecto del beneficio impositivo que tengo en comparación con la parte de equity que no tiene esa beneficio impositivo porque va después del impuesto a las ganancias. Em, Así que bueno, acá lo que dice el costo de la deuda es el costo promedio ponderado de la deuda de la compañía. O sea, el KD es el costo promedio. Supongamos que la empresa tiene acceso a tres deudas distintas, que son las tres de la misma magnitud. O sea, tiene tres deudas exactamente iguales, del mismo capital. Una al 5%, otra al 10% y otra al 15%. Bueno, yo ahí en el costo de la deuda voy a poner 10%, porque va a ser la mitad en esta parte de acá, en KD. Y el costo del equity surge del modelo KPM, que eso después lo vamos a ver un poco más en detalle. Em, pero así es como se completa la fórmula de WACC, y esto lo que me va a terminar diciendo es el costo, o sea, el weighted average, que sería como un promedio ponderado del costo de capital de la empresa. Eso es el WACC. Y es la tasa que voy a usar como para descontar. Como veíamos antes, la tasa de descuento que voy a usar es esto de acá. Esto obviamente es importante porque mientras más alta es la tasa de descuento, más voy a estar castigando, por una cuestión matemática, a los flujos futuros. Es decir, cuanto más alta es la tasa del WACC, m- mientras más falta para cobrar algo, yo digo eso vale menos. Así que bueno, eso es cómo se calcula el WACC. ¿Alguna pregunta Ahí en con...? esos tres Sí. lugares donde dice DBT, esa es la tasa de descuento. ¿Dónde me decís? Ahí, en debt, ¿qué significa eso? ¿Dónde de todo? ¿Acá? Sí, en los tres lugares. Debt es deuda. Así ¿Sería el que costo de deuda o es otro valor? debt, no, acá en debt lo que hacemos es, o sea, tenemos la estructura de capital de la empresa. Es decir, la empresa tiene em, de equity 60 y de deuda 40, supongamos. Entonces, en debt va, lo que estamos haciendo con esto de acá es decir, del total del financiamiento que tiene la empresa entre equity y deuda, ¿qué porcentaje corresponde a la deuda y qué porcentaje corresponde al equity? Y entonces, bueno, si no sé, si 60% es equity y el 40% es deuda, eso es lo que yo voy a estar poniendo en esta parte de la fórmula, en esto de acá. Así que debt es la deuda que tiene la compañía. Y equity sería la parte de patrimonio neto. Bueno, vamos a hablar un poco yo les dije que, bueno, la parte el costo de la deuda sale del costo promedio ponderado de deuda de la compañía, que es lo que les dije, es el promedio, o sea, el KD sale de el promedio de la tasa a la que se endeuda la compañía, ¿no? Mientras que el costo del equity sale del modelo KPM. El modelo KPM, o sea, es un modelo, digamos, es un poco más extenso de lo que vamos a ver acá. O sea, realmente podría ser más de una clase hablando del KPM. Pero bueno, vamos a hacer una aproximación a lo que sería el costo del equity, que es como parte de la conclusión que se llega con el KPM. El KE entonces es el costo del equity, y ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, como les dije, lo que es el equity, como ustedes piensen que en un estado de resultados es lo último que se cobra, el resultado para los accionistas. Entonces, siempre el accionista
la tasa esperada que tiene que tener va a ser más alta, porque obviamente está asumiendo más riesgo. Siempre, mientras más riesgo, más debería ser el rendimiento. Entonces, ¿cómo se va a calcular? Bueno, en primer lugar, lo que voy a hacer es voy a tomar una tasa libre de riesgo, la Risk Free Rate, que es la RF. Esto lo vamos a pensar en dólares como para simplificar un poco los números. Y a ver, la tasa libre de riesgo en dólares sería la tasa de lo que paga un bono de Estados Unidos. Es decir, el bono de Estados Unidos, si yo quiero comprar, hoy me abro la cuenta de inversión en Estados Unidos y quiero comprar un bono, bueno, un bono de, supongamos que lo planteamos esto a 10 años, me va a costar, me va a dar una tasa del 4,5% aproximadamente. Esto, digamos, puede variar según el momento, pero hoy en día está entre 4, 4,5%. Entonces, obviamente, me dice, bueno, para que yo diga voy a invertir en esta empresa, digamos, la base, lo mínimo y de lo que parto no es cero, sino que es la risk-free rate, o sea, la tasa libre de riesgo. Porque si no, si yo voy a poner en riesgo y voy a ganar menos que el 4,5%, directamente agarro, compro bonos de Estados Unidos y bueno, listo. Eso ya, digamos, no tengo que poner nada en riesgo. Así que esa es la base, o sea, no partimos de cero para calcular el costo del equity, sino que partimos de la risk-free rate. Si lo tomáramos para hacerlo en pesos, eh, que obviamente los números, digamos, es más difícil hacer los supuestos de proyección a futuro, porque bueno, tiene mucha más volatilidad el peso que el dólar. La risk-free rate sería la tasa, podría ser o la tasa de política monetaria del Banco Central, o la tasa de la caución bursátil. Esa sería la risk-free rate. Podríamos decir que es algo parecido a la tasa de promedio de los plazos fijos del banco. O sea, acá el sentido es el mismo. Bueno, si yo voy a arriesgar capital en una empresa, eh, en pesos, ahora lo vemos, obviamente me tenés que pagar más que lo que me paga un plazo fijo, porque si no, directamente me quedo haciendo una caución, un plazo fijo, un mercado pago, o sea, un instrumento que sea libre, digamos, que no tenga los riesgos de una inversión eh, de capital, de equity. Así que ese es el número del que partimos. En Argentina sería la tasa en pesos sería la tasa de la caución bursátil, por ejemplo, y en dólares sería eh, el bono de Estados Unidos. No tenemos un número, digamos, tan cierto como para poner acá en pesos a 10 años. La realidad es que no sabemos si va a seguir existiendo el peso en 10 años, menos podemos poner un número acá. Em, Después viene la parte de RM menos RF. Existe un riesgo promedio del mercado, es decir, por decir, bueno, invierto en acciones en vez de invertir en bonos, yo tengo un riesgo y el mercado eso ya lo considera. Em, Acá lo que se podría poner como market risk, de nuevo, vuelvo a tomar como referencia el mercado de Estados Unidos, que es más estable en el tiempo. Acá como market risk voy a poner lo que rinde la bolsa de Estados Unidos en promedio durante, durante si lo voy a proyectar para 10 años, bueno, durante los últimos 10 años, por ejemplo. O sea, cuál es lo que rindió la bolsa de Estados Unidos en los últimos 10 años en promedio. Este market risk probablemente estemos hablando de un 8, 9, 10%. Hay distintas formas de llegar al número, pero bueno, estamos hablando de ese número. Entonces, básicamente, voy a ese market risk, lo voy a restar por la risk-free rate, o sea, por la tasa libre de riesgo. Al riesgo de mercado lo resto por la tasa libre de riesgo. Y esto, a números de hoy, podríamos decir que estamos hablando de un 5%. De nuevo, volviendo a lo que sería en dólares. Bueno, a eso, ¿por qué lo voy a multiplicar? Por el beta. El beta es, o equity beta, como dice acá, es
la volatilidad del sector de la empresa con respecto al mercado. O sea, yo tengo el RM, lo saco de un promedio de lo que es el mercado, que en Estados Unidos podría ser el S&P 500. Yo parto de eso y digo, bueno, mi empresa en comparación con el promedio, el S&P 500, por ejemplo, o el promedio, como para no hablar en términos tan no, em, de algún activo en particular o de algún índice. Si mi empresa en relación a ese índice es más volátil, entonces mi beta va a ser más alto. El beta del promedio es 1. Entonces, si yo tengo una empresa de tecnología que está empezando, o sea, no tengo Apple ni Microsoft, tengo una empresa como, o sea, una empresa chica, OpenAI, por ejemplo, de las que les decía recién. Una empresa, digo, chica, que en comparación con las grandes, ¿no? Que cuando el mercado sube, sube muchísimo, y cuando el mercado baja, baja muchísimo, entonces el beta va a ser alto. O sea, digamos, no quiero ponerlo en términos solo de acciones que cotizan en la bolsa, pero por ahí les sirve a algunos que más o menos sigan el tema. En términos de acciones, no sé, una acción de Tesla, la empresa de Elon Musk, tiene un beta muy alto. ¿Por qué? Porque es una empresa muy volátil. O sea, todo el tiempo sube y baja el precio muchísimo. Ahora, no sé, subió 30 y pico por ciento en una semana y en un momento de baja te baja 40% en poco tiempo. Entonces, el beta depende de la empresa. Ahora, volviendo al ejemplo de antes, Coca-Cola, por ejemplo, eh, va a ser una empresa con beta bajo, porque es una empresa estable, que bueno, cuando el mercado en general le va bien, no, la gente, ¿cuántas Coca-Cola más va a tomar? Puede tomarse una Coca-Cola más, pero tampoco va a comprarse 100 Coca-Colas porque no le va a dar el tiempo para tomarlas. Y cuando el mercado no va tan bien, bueno, la gente igual una Coca-Cola se va a comprar, cosa que, em, por ejemplo, si lo llevamos a tecnología, ahí sí, hay bienes que cuando el ciclo económico es más positivo, la gente gasta mucho más en eso, y cuando el ciclo económico es negativo, la gente en eso gasta menos. Eh, no sé, por ejemplo, un Walmart, ¿qué les parece? ¿Que va a tener un supermercado? ¿Que va a tener un beta alto o un beta bajo? O sea, cuando el promedio sube, ¿va a subir mucho más que el promedio o va a subir un poco menos que el promedio? Me La parece que un gente, beta bajo, claro, porque la porque gente consumen siempre. cuando Sí. la economía va bien, bueno, puede gastar un poco más en el supermercado, pero ¿cuánto más va a gastar en el supermercado? Entonces la empresa tiene un beta bajo. Una empresa, llevándolo a empresas argentinas, em, una empresa, digamos, que cotice en el panel general, o sea, empresas chicas van a tener en general betas más altos que empresas grandes. Así que a la diferencia entre el riesgo de mercado y el riesgo perdón, el riesgo de mercado y la tasa libre de riesgo, la multiplico por el beta de la empresa. Y después a eso le sumo el riesgo país, la prima de riesgo país. Bueno, acá algunas aclaraciones. Como la RF se suele utilizar la tasa de los bonos de tesoro a 30 años, se puede usar a 10 años también. Desde mi punto de vista, 10 años es más adecuado. Pero bueno, a 30 años se puede usar la tasa igual. Estamos hablando de que la tasa de 10 años debe estar en 4,2 y la de 30 años en 4,3. O sea, tampoco nos va a modificar tanto el análisis. El riesgo de mercado es el retorno del portafolio del mercado, o sea, del promedio del mercado. Se utilizan estadísticas del índice, bueno, como por ejemplo el Dow Jones o el S&P 500. Es el premio adicional que exige el inversionista por invertir en acciones sobre la inversión libre de riesgo. Para el beta se toman los betas que calculan el beta este que yo les decía, cuánto sube en promedio cuando todo el mercado sube, cuánto baja cuando el mercado baja. Em, Se puede hacer un análisis de regresión en Excel o se puede buscar el dato en Bloomberg
o en alguna página de internet, esto lo van a encontrar en cualquier página de internet que hable de finanzas, eh, a multiplicar el riesgo de invertir en el mercado accionario en su conjunto, se lo ajusta aquel indicador por el riesgo propio de la industria o sector de la empresa. En el caso de evaluar una empresa que obviamente no tiene un beta propio, porque no cotiza en la bolsa, podríamos decir, bueno, si voy a evaluar, no sé, un banco argentino que va a salir, tomo el beta de promedio entre Banco Galicia, Banco Macro y otros bancos. Es decir, tomo la referencia de alguna acción que cotice en el mercado. O directamente busco algún indicador de beta del país en relación a lo que es el mercado en promedio. Esas serían como posibles aproximaciones. Y después, cuando se realiza la evaluación de una empresa en un mercado emergente, se le suele agregar al modelo una prima por riesgo país. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, obviamente, supongamos que yo les vengo y les propongo un negocio espectacular, está buenísimo, ¿no? Y le digo, bueno, este negocio nos va a dar un 10% anual. ¿Dónde prefieren hacerlo? ¿En Estados Unidos, un país estable, o, no voy a decir Argentina, porque por ahí la cuestión sentimentalista les tira, pero, o en eh, México? ¿Qué prefieren? O sea, les propongo un negocio que yo estimo que me va a dar un 10% y lo puedo hacer en Estados Unidos, que es un mercado estable, o en México. Y me va a dar el mismo retorno. Es lo que yo estimo, o sea, estimo que me va a dar ese mismo retorno. ¿Qué preferirían hacerlo? Sacando de que les guste más vivir un país, la playa de México y otro, digo, puramente por los números. ¿Dónde se sentiría más seguros haciendo un negocio? Bueno, contesto yo. Yo me sentiría más seguro en Estados Unidos y bueno, el mercado en general también, porque, porque tiene más estabilidad, entonces siempre el mercado le va a pedir más tasa a un país emergente que a un país desarrollado. Igualmente, vamos a ver una alternativa de esto, porque bueno, el riesgo país por ahí en Argentina está un poco distorsionado, así que hay otra forma de calcular esta parte de acá. Así que ahí es donde llego al costo del equity, que es la parte de la fórmula esta que nos faltaba completar. Entonces ahí ya Hago tenemos una lo que es la... consulta. Sí, Esta parte de calcular el costo del equity es tanto para los que cotizan en bolsa como para los que no, o es solo para los que cotizan en bolsa. no, a ver, lo que estamos queriendo es evaluar una empresa. Esto va a servir para empresas que cotizan y para empresas que no coticen. Ah, Eh, perfecto, perfecto. sí, 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 sirve para las dos. Así que bueno, ahí ya tenemos entonces los componentes, de dónde sacar los componentes de esta fórmula, que es la que vamos a usar para la tasa de descuento. Entonces, de esta parte de acá tenemos esto, la tasa de descuento. Ahora vamos a hablar de las proyecciones. Bueno, hay distintas formas de obtener el flujo de caja, pero digamos, el modelo indirecto básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a partir del EBITDA, que esto es la ganancia antes, esto sería earnings, o sea, ganancia antes, before, y interest, o sea, intereses, taxes, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. O sea, el EBITDA es la ganancia antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones. Partimos de eso, a eso le restamos el CAPEX, que va a ser los gastos de capital, las compras de activos fijos, y también la diferencia por el capital de trabajo, porque nosotros también tenemos que considerar el financiamiento, digamos, el dinero que ponemos por la parte de capital de trabajo. Esta en general obviamente es un número negativo, aunque para algunas empresas como supermercados puede ser positivo, porque los supermercados ganan plata por la mercadería antes de tener que pagar por esa mercadería. O sea, las empresas que ponen los productos en los supermercados se lo dejan al supermercado, el supermercado lo vende, cobra y te paga a 3 semanas o un mes, a lo que sea.
Entonces, en ese caso, el capital de trabajo es positivo. Pero en general, la mayoría de las empresas, el capital de trabajo es negativo. Entonces, del EBITDA, que esto lo saco digamos, de los resultados de la empresa, le resto el CAPEX y el capital de trabajo y llego al free cash flow de la empresa. Esto sería como un presupuesto financiero proyectado, lo que voy a ir haciendo con esto. Y lo voy proyectando a varios años. Acá tenemos. Al año 1 estimo que el free cash flow va a ser del 10%, perdón, de 10. 10.000, 10 millones, dólares, pesos, lo que quieran. 10. 13 en el segundo, 16, 19, 22, 25, 28. Así yo le estoy calculando que va a ir creciendo a un ritmo aproximado del 3% anual. Y entonces ahí calculé el free cash flow. Es decir, a partir de esto de acá, yo calculé cuál va a ser el free cash flow de la empresa en los próximos 10 años. Después tengo el WACC, que eso parte de la tasa de descuento bueno, se calcula de la manera que vimos antes. Como les dije, las fórmulas, o sea, si bien por ahí a la primera vista les parece difícil, una vez que la razonan y con un poco de detenimiento, es algo bastante lógico. Em, lo más difícil que tiene va a ser ponerle los datos, es decir, eso es lo que lleva, poner los supuestos. Eso es lo que lleva muchísimo trabajo. Pero bueno, llegamos a un 12% de WACC con una tasa de crecimiento del 3% y el terminal value que, eh, que lo calculamos en 423. Em, que eso lo ponemos en el último año. En el último año lo que yo digo que la empresa vale por sus activos, es decir, si yo agarrara y desarmo la empresa, no sé, tenemos, no sé, YPF, por poner un nombre de una empresa. Entonces yo lo pongo con empresas conocidas, piénsenlo después que esto, la idea es aplicarlo a empresas que no cotizan, pero se lo digo con empresas que conocen porque les va a resultar más sencillo entenderlo. YPF, digo, bueno, en el año 10 desarmamos la empresa, o sea, vendemos todo lo que tiene, todas las maquinarias, los camiones, las estaciones de servicio, todo lo que tiene lo vendemos. Todo lo que vale la empresa, ¿cuál sería el valor terminal? Esa es una opción. Em, Otra opción es decir, bueno, esto va a seguir creciendo al 3% a perpetuidad. Entonces, son distintas maneras de llegar a este terminal value, que se suma en el último año, en este caso lo hicimos a 10 años. Bueno, acá tengo lo mismo, es decir, 10, 13, 16. Free cash flow, en el último año le sumo el terminal value. Y acá lo que hago es, a estos 10, le aplico una tasa de descuento que es este 12%. O sea, esto es un valor actual neto, es decir, estoy diciendo 10 dividido, eh, digamos, si es a un año, solamente aplicar la tasa de 12%. A 2 años esa tasa va a aplicar el 1 más 12 elevado al cuadrado. Esto es un valor actual neto, lo que estamos haciendo con esto. Y entonces me dice cuál es el valor del discounted free cash flow, o sea, del flujo de fondo futuro descontado cada año, que surge de a este número dividirlo por 1 más 0, o sea, sería 1,12 elevado a 4. Acá sería 22 dividido 1,12 elevado a 5 y así. Entonces ahí llego a este número de acá. Obviamente, como lo descuento, 16. Esto básicamente lo que estoy diciendo es 22 millones de dólares dentro de 5 años, hoy valen 12 millones de dólares. Por el efecto de que prefiero tener un dólar hoy que tener un dólar dentro de 5 años. O sea, me es indiferente tener 12 millones de dólares hoy que tener 22 millones de dólares dentro de 5 años, con el riesgo de esta empresa, ¿no? Y así con cada uno de estos números. Y eso lo sumo, 9 más 10 más 11 más 12 más 12 más 13 más 13 más 13 más 12 más 148,
y me da el firm value, o sea, el valor de la firma. A eso le voy a restar la deuda neta que tiene la empresa, y una vez que resté la deuda neta que tiene la empresa, ya tengo el valor del equity. O sea, ya tengo el valor de lo que vale la empresa sin la parte de la deuda. Por eso el valor de la firma incluye la deuda y nosotros lo que queremos es el valor de lo que es el equity. Entonces a eso le restamos la deuda. Y en este caso nos daría 214 siguiendo estos números. Acá algunas consideraciones. Los activos, empresas y proyectos deben su valor a, o sea, ¿por qué valen los activos de una empresa? Bueno, acá hay algunas de las cosas, en realidad hay muchísimas más, pero la capacidad de generar un flujo de fondos, o sea, obviamente, si yo tengo, no sé, yo tengo una computadora y un par de semiconductores y tengo un racks como para, no sé, para minar criptomonedas, pero me falta algo y no tengo el conocimiento para hacerlo y no lo puedo hacer. Y al lado hay otra persona que tiene todo eso, pero tiene conocimiento como para hacer el negocio. Obviamente, la capacidad de generar flujo va a ser mayor de la otra persona que mía. Entonces también los activos valen por eso, por la capacidad de generar un flujo de fondos, por el crecimiento esperado de ese flujo de fondos y por el riesgo que tiene ese flujo de fondos. Es decir, mientras más riesgo, y si yo voy a hacer digamos, un proyecto de criptomonedas y la tasa de descuento que voy a usar va a ser bastante más alta que si yo hago un proyecto de, eh, no sé, de supermercados, eh, o si Walmart hace un proyecto de inversión de supermercado, porque obviamente es algo más seguro. Entonces, esas son algunas de las cuestiones que le dan valor a los activos. La capacidad de generar flujos, el crecimiento esperado de esos flujos y el riesgo que tienen esos flujos. Ese riesgo se pondera mediante la tasa de descuento, eh, que bueno, es lo que calculamos antes, el WACC. Así que bueno, ese es un poco el resumen de, con el ejemplo numérico y todo. Esto sería, hasta acá sería sin considerar la parte de riesgo país, que se acuerdan que en la fórmula em, teníamos que considerar todo esto que lo vimos, o sea, el costo del equity y demás. No le metimos todavía la parte de riesgo país, que es una cosita más, pero bueno, antes de pasar a la parte de riesgo país, o bueno, en realidad una crítica y una alternativa que propone acá en la presentación, les pregunto si tienen preguntas y les aclaro que esta parte no les va a tocar en el parcial práctica de esto, es decir, les puede llegar a tocar alguna pregunta, no sé, por ejemplo, ¿cómo llego al free cash flow de una empresa? No, no es la pregunta que les va a tocar, o sea, puede ser que sí, yo no armo el examen, pero les puede llegar a decir, bueno, de acuerdo a un modelo indirecto, ¿cómo llego al free cash flow de una empresa? Y las opciones, no sé, empiezo con el EBIT y le resto el CAPEX solamente. Otra respuesta, empiezo con el EBITDA y le resto el CAPEX y el capital de trabajo y llego al free cash flow. Esa sería la correcta. Empiezo con, no sé, las ganancias solamente y le resto el CAPEX y el capital de trabajo. Son distintas, o sea, lo que les puede llegar a, no sé, por ejemplo, cómo se calcula el costo del equity. Bueno, y hay distintas opciones. Una sería, no sé, solamente RM menos RF. Otra sería, bueno, y así, una combinación, digamos. No les va a tocar eh, no les va a tocar una evaluación de una empresa, porque no es la idea tampoco del curso. La idea es que se lleven este mensaje que probablemente no lo escuchen en el resto de la carrera. Pero igual, antes de seguir con la parte de riesgo país, les pregunto si tienen alguna pregunta o algo que quieran, eh, antes de que sigamos. Entonces este tema no entra en la práctica, solo en la guía. Claro, exactamente. Genial. Bueno, sigo entonces. Esto, a ver, yo, digamos, yo hice la carrera, terminé hace unos años. Digamos, si a ustedes les interesa saber cómo se evalúa una empresa o una empresa que no cotiza o una empresa que cotiza en la bolsa, probablemente estos temas no lo vean nunca más. Así que más allá del parcial, digamos, después
si les interesa esto, revísenlo, miren la presentación y bueno, porque está bueno y probablemente no es algo que se vea mucho en la facultad. Bueno, sigo con la parte de riesgo país. Como dijimos, a los países emergentes, sobre todo, le vamos a tener que sumar al costo del equity como una penalización, un castigo, una tasa extra, que es la parte de riesgo país. Una forma es decir, bueno, le sumo el riesgo país. Lo que pasa es que hay momentos cuando ya el riesgo país es superior a 600, 700 puntos básicos, eh, no sirve, no sirve como para calcular, porque yo, si a la tasa de descuento le resto, o sea, un riesgo país de 2000 significa que la tasa que yo tengo que sumar a la tasa de descuento es un 20%. O sea, es un montón. Estos números me terminan quedando, este número de acá, el 37, termina valiendo, o el 34, termina valiendo casi cero. Entonces, eh, el tema de riesgo país puede servir si el riesgo país es menor a 600. En Argentina se ha dado una ruptura de que las empresas tienen un riesgo implícito menor al país, al soberano, es decir, un bono no sé, de las empresas argentinas vale, paga menos interés que un bono del Estado Nacional. Por eso dice acá que la inclusión de una prima por riesgo país es difícil de justificar académicamente porque no siempre se usa en la realidad. De hecho, si uno mira los números de mercado, eso no ocurre. Em, Así que sirve si en economías emergentes un poco más normales. Eh, pero bueno, no sirve tanto por ahí en el caso de Argentina. Em, o sea, bueno, acá hay más justificación, no quiero leer todo esto, pero después lo pueden revisar y les explica un poco más de por qué no sirve tanto meter el riesgo país solamente. Em, Porque, en resumen, puede ser que el riesgo de impago, que es un poco lo que dice acá, el riesgo de impago de Argentina, del país, sea de 6.000 puntos básicos y al otro día no, pero a los 3 meses es de 1.000 puntos básicos. Y es difícil decir que una empresa, eh, digamos, exigirle un 60% de tasa, que sería el equivalente a 6.000 puntos, y a los 3 meses cambiar tanto las proyecciones que eso pase a ser un 10%, que sería un 1.000 puntos básicos. Entonces, por ese lado no tiene tanto sentido, porque además el riesgo del soberano puede ser más alto que el riesgo de la empresa. Entonces, bueno, acá hay una alternativa que en vez de poner el riesgo país solamente, podemos poner esta alternativa, que básicamente em, consiste en utilizar en la medición de la prima de riesgo país una sobretasa distinta relacionada al índice de competitividad global, o también llamado Global Competitiveness Index. Que bueno, acá dice, es un reporte que emite el Foro Económico Mundial. O sea, acá lo que te está diciendo es que no es que tampoco estamos inventando un número de la nada. Este número, este indicador mide 12 pilares, es decir, acá te explica un poco de cómo se calcula este índice de competitividad global y pone como 12 ítems que digamos, va diciendo, bueno, te va poniendo un puntaje al país de acuerdo a 12 criterios. Te lo califica del 1 al 7, siendo 7 la mejor calificación y 1 la peor. ¿Por qué del 1 al 7? Bueno, sería algo similar a decir que lo máximo de riesgo país es 600 puntos básicos, porque sería 1 sería 0 riesgo país, perdón, 7 sería 0 riesgo país y 1 sería 600 de riesgo país, digamos, llevándolo en términos de riesgo país. Eh, entonces, bueno, ¿qué es lo que evalúan? Evalúan de cada país instituciones, salud, eficiencia del mercado laboral, tamaño del mercado, mercado financiero, innovación, preparación tecnológica, todas las cosas que vemos acá. Meten todo eso, estos son los 12 ítems que les decía, 12 pilares,
son estos 12, evalúan a cada país, le ponen, bueno, el país Suiza en instituciones y la verdad que se saca un 7. Argentina se saca un 4. Bueno, salud y educación primaria, Suiza, y la verdad que es muy bueno, le ponemos un 7. Argentina y le ponemos un 3. Bueno, y así con cada cosa. Y entonces te termina dando un promedio de cuál es el puntaje de cada país, em, que acá, bueno, hay un poco más de detalle, teniendo en cuenta los pilares mencionados, los 138 países son evaluados y se toma un promedio de todos estos factores. Es decir, si yo de estos 12 me saqué 6 en 6 y 4 en los otros 6, me van a dar un puntaje de 5. Eso es lo que nos dice, se toma un promedio de todos los factores. La propuesta es transformar esos puntajes en una prima. Entonces, como el 7 es el puntaje ideal y el 1 es el peor puntaje posible, la diferencia máxima entre el mejor y el peor es de 6 puntos, ¿no? Entonces, ahí de nuevo volvemos eh, al riesgo país. Como que le ponemos un techo al riesgo país. Estamos diciendo que lo vamos a calcular. La fórmula que vamos a usar es la misma, es decir, vamos a usar esta fórmula de acá, el RC lo vamos a dejar igual, pero en vez de sacar solo el dato del riesgo país, digamos, el que se publica em, digamos, todos los días en los diarios, usamos este otro, eh, que lo que estamos diciendo es que, bueno, como mucho de sobretasa le vamos a exigir al que se saca uno, digamos, a las empresas del país que se saca uno, le exigimos un 6%. Y a las empresas del país que se saca 7, le exigimos 0% extra. Y bueno, acá está, esto no está actualizado al último año, pero igualmente es algo que suele mantenerse. Y entonces acá lo que decimos es que, bueno, los países, digamos, que mejor están en todos esos criterios que vimos según este índice de esta institución, son Suiza, Singapur, Estados Unidos, o sea, no es ninguna sorpresa que todos estos sean los países que se sacan mejor nota. Y Argentina, por ejemplo, se saca 3,80, ¿no? Pero bueno, acá en definitiva lo que vamos a estar diciendo es, sí, a Argentina le vamos a aplicar una sobretasa, pero no le vamos a aplicar una sobretasa del 20%. Le vamos a aplicar una sobretasa porque, bueno, está dentro de los países más riesgosos. Pero tampoco le vamos a aplicar la de riesgo país porque, por lo que vimos antes, no tiene tanto sentido. Así que esa es una alternativa eh, como para solucionar el problema que se puede presentar, que si acá le ponemos riesgo país, está bien, ahora el riesgo país, digamos, subieron los bonos y todo, entonces está más en 800, 900, pero si acá le ponemos un riesgo país de 2000 puntos, chau, no podés hacer nada, no hay empresa que cierren los números. Así que esa sería una solución posible como para esa parte de la fórmula. Y bueno, así es, esta es como una primera aproximación. Todo el tema de evaluación de empresas, eh, digamos, siempre va a ser más difícil qué numerito poner. O sea, poner, bueno, le pongo de growth rate, o sea, de tasa de crecimiento, ¿qué número le pongo? Eso va a ser más difícil que saber cómo se hacen los cálculos. Los cálculos son cuestiones matemáticas y aplicar fórmulas. Em, y bueno, y con este tema del riesgo país que se puede manejar de esta manera. Así que, bueno, esto sería, digamos, acá hace algunas consideraciones finales en esta parte. Se deja abierta la posibilidad de profundizar en el modelo. Bueno, acá hace un poco más de aclaraciones sobre el tema de cómo se hace este tema del scoring, de ponerle un puntaje, digamos, al país. em, que bueno, que la tasa que se utiliza actualmente, que sería esta que dice acá del ENVI, o sea, esta es la del riesgo país que sale en los diarios, eh, hace como un poco más de análisis, pero más o menos es lo que hablamos. Después, si quieren, lo pueden leer, pero es un poco más de sobre todo este tema de riesgo país. Así que en resumen, eso sería la evaluación por flujo de caja
libre de descontados, que es esto que vimos ahora. O sea, hicimos la proyección, el valor residual, le aplicamos una tasa de descuento, con eso obtuvimos un valor presente, después le sacamos a ese valor presente, le sacamos la deuda que tiene, la deuda neta que tiene la empresa, y ahí ya llegamos a lo que es del valor de la firma, que es lo que llegamos con el valor presente, llegamos al valor del equity. Y ahí tendríamos lo que vale la empresa. Esto, la realidad es que no hay, no hay una forma, o sea, no estamos hablando de matemática pura. Siempre va a tener criterios subjetivos y bueno, la vida después no es un Excel. Es decir, la vida, una empresa yo puedo proyectar que va a crecer al, no sé, al 3% y de repente aparece una pandemia, yo estaba evaluando un laboratorio y bueno, por ahí, no sé, esa empresa empieza a crecer al 20%. Entonces, bueno, son siempre cuestiones eh, subjetivas y aproximaciones que se hacen. O sea, no hay un número 100% exacto porque, bueno, si no, eh, digamos, tampoco en los mercados habría discusión de cuáles son los precios de los activos. Así que es una de las formas de evaluar y bueno, para las empresas que no tienen cotización pública es como la principal. Bueno, voy a pasar a lo que es evaluación por múltiplos. Esto es em, otra forma de evaluar empresas. Por ahí esta es más difícil en empresas que no tienen cotización pública. Así que bueno, va a servir más para las empresas que cotizan públicamente. Em, y ¿qué voy a estar comparando? Voy a estar comparando el capital accionario, la firma, el sector, un mercado determinado, es lo que voy a estar comparando. Y voy a comparar una empresa, una firma, un sector, un mercado con, de acuerdo a las ganancias, el valor de la empresa, el valor libros, o sea, distintos eh, múltiplos, distintos resultados que surgen del análisis de una empresa. O sea, por ejemplo, voy a comparar el precio de una acción, por eso esto aplica más para empresas que cotizan en bolsa. El precio de una acción lo voy a comparar con sus ganancias y digo, no sé, tengo em, eh, Banco Galicia y Banco Macro. Son dos bancos, o sea, son empresas parecidas. Una, el precio es 10 y la otra el precio es 20. Una gana 10 y la otra gana 15. Bueno, yo ahí lo que voy a decir de ese cálculo entre el precio y las ganancias me va a salir un price to earnings, es un múltiplo de ganancias y voy a poder comparar una empresa con la otra. Hay un montón de múltiplos, puedo calcular el valor empresarial, ahora vamos a ver más en detalle cada uno de estos, con em, digamos, lo que es el enterprise value dividido el EBIT, o sea, hay un montón, todos estos tampoco, esto ni siquiera profundicen demasiado en esto, o sea, para el parcial, digamos, profundicen en la medida que les interese el tema. Puedo decir, bueno, el precio de de la empresa en relación a las ventas que tiene la empresa. Hay un montón de múltiplos, vamos a desarrollar un poco más algunos. Por ejemplo, el price to earning, que es el más conocido, eh, lo que hago es el precio de la acción dividido las ganancias, dividido la cantidad de acciones. O sea, la capitalización bursátil de una empresa, dividido sus ganancias, y ahí tengo lo que sería el PER, el price to earnings, o sea, la relación entre el precio y las ganancias. Y eso lo puedo comparar con, de nuevo, puedo comparar Galicia con Macro, puedo comparar Coca-Cola con Pepsi, si bien no son dos empresas exactamente iguales, pero se puede hacer. Puedo comparar, em, tiene que ser empresas, digamos, del mismo rubro para poder compararlas. O de repente puedo agarrar y puedo decir, bueno, el price to earning de Banco Superville es, no sé, el número que sea, 5. Entonces, si yo quiero salir a vender un banco, bueno, tenemos la referencia de lo que cotiza Banco Superville, por ejemplo, que cotiza en la bolsa. Así que también nos puede llegar a servir para empresas que no cotizan porque tomo la referencia de una que sí cotiza
y yo sé las ganancias que tiene la empresa y digo, bueno, el precio tiene que ser que el price to earning de la empresa que yo quiero evaluar me dé parecido al de una que cotiza en la bolsa. Entonces, digamos, yo lo que termino pudiendo hacer es, en esto de PEG, no le presten atención porque es un poco más desarrollado. En esto de price to earning relativo, yo lo que voy a hacer es, bueno, el price to earning de una firma dividido el price to earning de mercado. Entonces, si yo digo, bueno, yo tengo lo que es el price to earning de mercado es 5. Mi firma gana 10. Entonces, ¿cuál debería ser digamos, el precio de el valor de mi firma? Bueno, lo puedo calcular haciendo, eh, digamos, despejando la ecuación, es decir, pasando esta E. O sea, paso el price to earning de mercado, que eso es un dato. Lo paso para arriba y el precio, que es mi incógnita, lo paso para el otro lado de la ecuación y ahí me terminaría dando un número. Bueno, y existen también otros múltiplos que también puedo agarrar y decir, bueno, ¿cuál es la capitalización bursátil más, o sea, el enterprise value de una empresa? Que es esto que está acá arriba. En comparación con su ganancia antes de intereses, impuestos y depreciación. ¿Qué número da esto en el mercado? Ok, yo tengo mi EBITDA. Em, entonces puedo hacer una aproximación y decir, bueno, voy a sacar el cálculo de lo que vale mi empresa despejando los datos de esta ecuación o de esta de acá abajo, cualquiera de todas estas, te puede dar una aproximación mejor. La realidad es que el, el modelo el modelo este del Discounted Free Cash Flow em, es es el más adecuado. O sea, este es el que da un número mejor, porque los múltiplos varían mucho todo el tiempo. Esto por ahí nos sirve más como para más el seguimiento de mercado. Por, digamos, de acuerdo al momento en el que está el mercado, puedo usar esto como para tomar decisiones, pero el que nos sirve como para evaluar la empresa, yo les quería hablar un poco de múltiplo porque estaba acá al principio como una de los métodos de evaluación, pero el que de verdad nos sirve es este de acá. O sea, es el que más nos sirve, como para poner un número, es el flujo de fondos descontados. Em, bueno, pero no quería dejar de mencionarles un poco del tema de los múltiplos. Así que bueno, esto sale de nuevo, les dije, de una presentación de Bruno, tiene algunas modificaciones, pero bueno, algunas preguntas o algún tema que quieran que revisemos un poco más. De nuevo, esto en lo que es la práctica no les va a tocar. em, pero bueno, sí está bueno que se lleven, digamos, que esto existe y que, digamos, en la medida que les resulte interesante, puedan profundizar. Profe, ¿podrá subir esta edición del PowerPoint? Porque tenemos no sé si es una edición anterior o algo, pero lo último no está en el que está en el campus. Dale, sí, 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 lo puedo agregar. Dale, gracias. ¿Alguna otra pregunta, algo más que quieran que revisemos? Bueno, con esto estamos entonces. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, gracias, Luis. Gracias, profe. Gracias. Buena semana.